Permitirnos ser Dios es permitirnos ser el amor y la compasión infinita que somos y desde ahí co-crear con el universo. Tú y yo somos lo mismo, Dios conociéndose a sí mismo. Por eso, en este episodio, con ayuda de mis guías espirituales, quiero que nos inspiremos a ser, eligiendo soltar todo lo que no nos permite ser el amor que somos. Hola, hermosas personas en la tierra, bienvenidos, bienvenidas a Florece en el Intento, el podcast en el que cultivamos nuestro florecimiento espiritual y nutrimos nuestro propósito divino en la tierra. Yo soy Dharma, su host, alquimista espiritual y canalizadora, y el día de hoy mi poción estoy tomando para el podcast de hoy, creatina con limón y tecito de frutos rojos. Cuéntenme ustedes qué están tomando para el día de hoy en comentarios, cuál es su bebida de elección o su snack de elección o qué están haciendo mientras están escuchando este podcast. ¿Están lavando los platos? ¿Están barriendo? ¿Están paseando a sus perritos? ¿Están corriendo? Yo normalmente amo escuchar podcast haciendo esas cosas, es por eso que las nombro. Cuéntenme ustedes en comentarios qué estaban haciendo en el momento en el que decidieron escuchar este episodio. Y si están escuchando el episodio y no han ido por su bebida de elección, si no han tomado buena agua hoy o si no han comido un snack y tienen hambre, por favor, este es el momento en el que pueden ir por esa bebida, por esa hidratación, por ese snack, porque vamos a comenzar. Como siempre, quiero comenzar contándoles por qué quiero hablar de este tema. Y antes que nada, quiero confesarles que este tema me asustaba un montón, me asusta un montón. Tengo un poco de nervios de hacer este episodio porque sé que la palabra Dios tiene mucho peso culturalmente. Sé que tenemos instituciones que sostienen esa densidad en torno a la palabra Dios, así que realmente me daban muchos nervios hablar de este tema, pero durante las últimas 4 semanas este tema me latía por dentro, quería nacer, quería canalizar este tema, quería hablar de este tema, y la razón principal por la cual estoy hoy aquí hablándoles acerca de cómo permitirnos ser Dios o por qué permitirnos ser Dios es porque en las últimas 4 semanas, las 2 últimas semanas de marzo y estas 2 primeras semanas de abril, yo he encuerpado mi divinidad a un nuevo nivel. Siento que he encarnado mi alma a un nivel que no creía posible y estoy habitando fácilmente, casi por completo, en la gracia de Dios. Estoy habitando la divinidad que soy de una manera en la que antes no creía posible. Y estoy viviendo esta gracia. Siento literalmente que cada célula de mi cuerpo está avivada por la gracia de Dios. Y de verdad que no sabía que esto era posible o que se iba a sentir tan maravilloso. Ha sido una experiencia fascinante y ha sido una experiencia que ha sido posible en mi vida gracias a que tomé la decisión de permitirme ser Dios. Por eso hoy quiero hablarles acerca de este proceso que he transitado desde que tomé la decisión de permitirme ser Dios, porque quiero que ustedes también vivan fácilmente, por completo,
en la gracia de Dios. Quiero que ustedes también sientan en cada experiencia, en cada momento, desde que se levantan por la mañana, que están avivados por la gracia de Dios. Que cuando se sientan inspirados, se sientan llenos del Espíritu de Dios. Que cuando se sientan alegres, sepan que es Dios estando alegre en ustedes. De verdad me da muchos nervios nombrar tanto a Dios, pero estoy aquí porque quiero honrar este llamado y porque de verdad quiero brindarles la información que me permitió a mí encarnar mi divinidad, pero también quiero que hablemos de quién es Dios y por qué somos Dios. Quiero grabar este episodio porque para mí en este momento de mi vida se ha roto casi por completo el hechizo de la dualidad, la ilusión de la materialidad. Ya no siento ya no vivo que Dios está fuera de mí, lejos de mí. Ya no siento y ya no vivo que el cielo y la tierra, que la espiritualidad y la materialidad están separadas. Ya no siento y ya no vivo que tú y yo estamos separados y que somos diferentes. Justo porque ahora habito de esta manera la divinidad, porque veo la divinidad en cada experiencia, veo la divinidad en ti, veo la divinidad en mí y la encuerpo, la siento a cada segundo. Es por eso que quiero grabar este episodio. Quiero inspirarles a que se permitan ser Dios, a que se permitan ser el amor y la compasión infinita que son. Y por supuesto quiero alquimizar estos nervios que siento mientras grabo el episodio, porque quiero que mi alma se exprese a través de mí y quiero comunicarles la información que me transmiten mis guías espirituales, porque quiero que en este episodio nos reconozcamos Dios y decidamos que vamos a permitirnos ser Dios y que desde la próxima acción que hagamos ya nos sintamos en divinidad, en la gracia de Dios. Así que antes de ir a la parte práctica, es decir, de explorar cómo permitirnos ser Dios, y antes de contarles cómo me permito yo ser Dios, cómo lo vivo yo, cómo lo encarno yo, quiero que hablemos acerca de quién es Dios y por qué somos Dios. Empecemos por explorar ¿quién es Dios? Dios es el origen de todo. Antecede a la creación. Es el creador del universo, el creador de la creación. Es el todo, el principio de todo y el fin de todo. Y dentro de mi forma de ver a Dios, a través de mis experiencias akáshicas, de mis experiencias suprasensoriales, a través de mis sueños, a través de los momentos en los que he estado muy cerca de la muerte, para mí Dios es amor. El origen de todo es amor y compasión infinita. También a través luego de los estudios esotéricos y de estudios filosóficos, en el origen de la mayoría de corrientes esotéricas, el origen de todo es igual el amor. Sabemos que la creación, que el universo habita en la dualidad o expresa la dualidad. Todo en lo creado tiene ese concepto de polaridad. Tiene un lado positivo y un lado negativo. Tiene luz y tiene oscuridad. Tiene espíritu y tiene materia. Pero el origen de la dualidad
es decir, el origen de todo, el creador es la unidad. Es decir, que Dios sostiene o Dios contiene o Dios es positivo y negativo al mismo tiempo, masculino y femenino al mismo tiempo, luz y oscuridad al mismo tiempo. Y cuando yo he explorado el origen del universo, el origen de la creación, he llegado a la conclusión o el entendimiento que Dios tiene un principio masculino y un principio femenino, pero es ambos principios al mismo tiempo. Y cuando hablo de masculino y femenino, hablo de polaridad que en la Tierra se expresa como el sexo biológico, pero recuerden que todo lo creado no es solo blanco y negro. Todo lo creado es una multidimensionalidad. Explico esto porque no me gusta que a raíz de decir que el origen de todo tiene dos principios, eso legitima el binarismo o la dualidad en la Tierra y el mantenimiento de la dualidad como el único modelo bueno o positivo. No es así. Toda dualidad es la representación de un espectro, de una multidimensionalidad. Y en ese sentido, si Dios sostiene lo femenino y lo masculino, Dios es multidimensionalidad, es el espectro, el todo lo que hay entre lo femenino y lo masculino, más ambos polos al mismo tiempo, es todo al mismo tiempo. ¿Sí? Pero si hablamos del principio masculino de Dios y el principio femenino de Dios, tenemos que el principio masculino es la voluntad de ser, mientras el principio femenino es el espacio. Si lo vemos expresado en el universo creado, tenemos que lo femenino es la materia negra, ¿sí? La materia oscura, el espacio, el vacío también, y que lo masculino, es decir, me dicen que la materia oscura, el espacio, el vacío, que es potencial infinito. El principio femenino de Dios es potencial infinito. Y el principio masculino es la voluntad de ser, entonces es la expresión, ¿sí? Podríamos decir que el principio masculino es la chispa, como esa primera manifestación de voluntad. Y la primera creación entre el principio masculino y el principio femenino de Dios es el verbo. El verbo en cuanto a acción y en cuanto también a palabra. Dios también, no si lo vemos como sus dos principios, sino como el uno o la unidad que es la conciencia universal, la conciencia infinita. Es el ser infinito, el verbo eterno, ser. Es la conciencia presente en todas las cosas. Por eso es el todo, está en todo al mismo tiempo, sostiene todo al mismo tiempo. Está en ti, está en mí, está en este escritorio, está en esta cámara, está en este micrófono. Dios está en todo al mismo tiempo. Pero esto no significa que sea un personaje allá arriba en las nubes. Dios trasciende a la personalidad, es decir, es más grande que la personalidad. Está en un plano mucho más elevado que los planos de la personalidad, porque la personalidad es una característica de la individualidad. Cuando Dios se individualiza, se vuelve individuos. Como Dios es el todo, es la unidad, es el origen de todo, no tiene personalidad, no es un personaje, no es un arquetipo.
Dios es todo y nada al mismo tiempo, voluntad de ser, todo y nada, espacio vacío, potencial infinito, lo que no se ha manifestado, principio femenino de Dios, todo y nada al mismo tiempo. Y en la mayoría de tradiciones esotéricas, o al menos en las que yo he explorado a lo largo de esta y otras vidas, dicen que Dios no es algo que debamos entender y que como seres humanos no tenemos la capacidad de entender a Dios con total exactitud y que no es a eso a lo que venimos a esta experiencia humana. No venimos a entender a Dios, a comprenderlo con exactitud hasta el mínimo detalle. No venimos a hacer eso porque si hiciéramos eso desde un plano material, es decir, desde la tierra, lo que haríamos es encerrar a Dios en un concepto material. Lo limitaríamos porque nuestra percepción aquí en la tierra es una percepción limitada por la materialidad y por la dualidad material. Así que lo que yo les pueda decir sobre Dios y lo que les pueda decir cualquier otra persona sobre Dios va a estar de todas maneras limitado por mi propia materialidad y por mi propia experiencia humana. Y por eso cuando tratamos de nombrar a Dios o cuando yo trato de nombrar a Dios o cuando lo he experimentado a través de mis capacidades suprasensoriales, siempre es esto que al final parece no decir nada. Dios es todo y nada al mismo tiempo. Eso obviamente podemos sumergirnos en ese verso y explorar un montón de cosas en esas palabras, pero también podemos decir eso no significa nada, es una contradicción, ¿verdad? Es una paradoja, ¿sí? Todo lo que podamos decir sobre Dios aquí en la tierra va a tener esa característica, porque una de las características de Dios es que es inteligible. No sé si la palabra es correcta, pero es que no lo podemos entender, ¿sí? Es indescifrable. Y es omnipresente también, porque es el todo, está en todas partes al mismo tiempo y a la vez no lo podemos descifrar. Ahora, porque es muy importante entender que no es un personaje, porque no es omnipresente en el sentido de es un personaje que está viéndolo todo al mismo tiempo. No, es que contiene a todo y es parte de todo al mismo tiempo. Nada está por fuera de Dios, todo está dentro de Dios, todo es parte de Dios, ¿sí? Todo está dentro de la voluntad de ser y todo está dentro del espacio infinito, de la potencialidad infinita. Todo está dentro de la voluntad de ser, creando en el espacio y la potencialidad infinita. Todo está en Dios, todo está dentro de la conciencia infinita, todo está dentro de la conciencia universal, todo está dentro del amor y la compasión infinita. Eso es Dios, amor y compasión infinita. Todo y nada al mismo tiempo, el origen de todo, la unidad. ¿Qué creó a la dualidad? Antes de continuar respondiendo a la pregunta ¿por qué somos Dios?, quiero que respiremos 3 veces. No les puedo expresar fácilmente cuánto me costó esta primera parte del podcast, porque aunque es un tema que de verdad hablar de esto a mí me dan ganas de llorar y que amo, y cuando lo hablo con mis amigas, cuando lo hablo con mis amigas o con Anita, mi pareja, puedo expresarme libremente sobre este tema. Hablarlo públicamente, como les dije al inicio, me da miedo, y entonces el poder decirles esto, el poder grabar este episodio se siente como un ceder constante a una resistencia que todavía no he podido alquimizar del todo, que
en estas últimas 4 semanas, cada vez esa resistencia se ha disminuido, cada vez siento menos esa resistencia y justo esa es la razón por la cual puedo grabar este episodio y que sé que tú también sientes esa resistencia y es esta resistencia de el temor a Dios. Nos enseñaron por milenios, por siglos, a temer a Dios, a ver a Dios como un ser maligno, porque proyectamos pues no maligno, pero sí castigador, sí, a ver en Dios un humano, a ver a Dios como un ser humano, con todas sus heridas emocionales, con todos sus traumas, con todo su ego. Nos enseñamos a nosotros mismos o nos atrevimos a narrar a Dios desde la proyección de nuestro ego físico, ¿sí? Y de verdad que en este momento, desde mi ego físico, quiero como volver a grabar toda la introducción, pero desde el alma, desde el ego físico digo, porque tengo ganas como de decir, no, lo pude haber dicho mejor, que se vea que no tengo esta resistencia, mostrar que no me cuesta hablar de esto, que todo es simplemente amor y compasión y gracia. No, el que yo haya grabado esta primera parte del podcast con esa resistencia y esos nervios hace parte perfecta de este mensaje. Y es que incluso en el lugar en el que yo estoy, que siento la gracia de Dios en mi día a día avivando mi cuerpo, que la mayoría del tiempo habito en esa gracia, que la mayoría del tiempo veo la divinidad y siento la divinidad en todas partes, en todas las personas, me siento uno con todo y con todos, todavía tengo esta resistencia. Sí, todavía tengo ese miedo, todavía tengo ese trauma, todavía tengo esa narración de siglos y siglos de vida humana en la que me presentaron a Dios como algo que estaba afuera de mí, algo que estaba separado de mí, que tenía un ego gigante, que era castigador, ¿sí? Y al que le debía rendir pleitesía, al que le debía obedecer porque si no me haría daño. Ese Dios del que hemos hablado aquí en el planeta Tierra, se fue el miedo porque llegó la justicia divina, la rabia divina. No es rabia, es el corazón encendido, ¿saben? La verdad que enciende al corazón. Ay, amo grabar el episodio y después mostrarles esto tal y como es. Amo esto. Bueno, nos han presentado por siglos un Dios que estaba por fuera de nosotros y que era castigador y al que debíamos obedecer. Ese Dios que narramos, ese Dios que nos atrevimos a determinar los seres humanos, es el sistema. Son las estructuras de poder que creamos y que nos hacen daño y que le hacen daño a la tierra, que nos explota unos a otros, que nos separa unos a otros, que nos violenta unos a otros y que violenta el planeta Tierra, que violenta el planeta en el que vivimos. Ese Dios castigador, reglamentario, que estaba fuera de nosotros, ese Dios es el Dios que beneficia al sistema que en este momento nos está haciendo demasiado daño. Sí, el sistema que estamos transformando y que es el mismo sistema que en algún punto era feudalismo, que en algún punto era esclavismo y que simplemente fue mutando, como mutan los traumas. Para mí, el sistema y esta expresión de Dios castigador y controlador es simplemente la expresión, la manifestación de nuestras propias heridas emocionales, y así como nos pasa con las heridas emocionales que van mutando su expresión, como que
el mismo problema, la misma ansiedad. Primero es ataque de pánico, después puede ser problema con la comida, después puede ser codependencia. O sea, como que así mismo como nuestros patrones limitantes o nuestros síntomas mutan hasta que no vamos a la raíz y sanamos emocionalmente de raíz, asimismo las estructuras de poder o el sistema muta hasta que no sanamos de raíz, hasta que no vamos adentro de nosotros y sanamos nosotros colectivamente, y entonces logramos crear un mundo diferente. Ese Dios que representa o al que le tengo miedo, que no es Dios, sino el miedo que tengo es el miedo de las instituciones. Le tengo miedo a la iglesia como institución y la violencia que ha ejercido por siglos. Justo esta semana hablábamos de que muchos de nosotros, quienes ahora estamos al servicio con nuestros dones o estamos al servicio desde el amor que somos, seamos herbolarios, botánicos, canalizadores, canalizadoras, escritores, escritoras, y también médicos holísticos, médicas holísticas, profes de yoga. Todos los que estamos al servicio del amor no tienen que ser solo profesiones que consideramos mágico-místicas, también pueden ser profesiones del día a día. Sí, es simplemente que es estar al servicio desde la verdad de nuestro corazón y desde el amor que somos, no desde el ego físico, ¿va? Todos nosotros compartimos que tenemos a veces sueños, y que en este último periodo hemos tenido bastantes sueños sobre muertes violentas de nuestras vidas pasadas, cuando quizás fuimos acusadas de hechicería o de ser brujos, brujas. Esa es otra historia, y creo que les tengo que grabar un episodio sobre eso, sobre la herida de la bruja, o sobre este karma que compartimos, o esta característica que compartimos los servidores de la luz en este momento en la tierra. Total, pero este miedo que siento de hablar de este tema es el miedo que sentí en otras vidas a que la iglesia descubriera que estaba ayudando a personas con plantas, usando plantas. Era un miedo muy real. La iglesia podía descubrirme y podría acabar con mi vida, ¿verdad? Y no solo la iglesia, sabemos que era la iglesia junto con las instituciones de poder, era también la rama ejecutiva de distintas épocas. O sea, no solo era la iglesia, sino la iglesia aliada con el gobierno. Pero este miedo que siento es ese mismo miedo. Y a la vez también es otra sensación, que es esta sensación de: yo no puedo decir que yo soy amor infinito y que lo habito, y eso me pone en riesgo, y también no me lo merezco. Yo no merezco ser el amor infinito que soy. Yo no merezco nombrarme o reconocerme divino. Esas dos cosas están conformando esa resistencia que sentí al inicio del episodio, y que ahorita, después de que nombré en voz alta todo esto de por qué tengo esa resistencia y de dónde viene y quiénes fueron los agentes de ese trauma o de ese miedo, ya la resistencia se suavizó. De verdad sigo teniendo ganas de borrar toda la primera parte, pero vamos a continuar. Ahora sí, con menos resistencia podemos pasar a responder a la pregunta: ¿por qué somos Dios? Porque tú y yo somos Dios. Somos Dios porque Dios está en todo. La flor es Dios, el computador es Dios, todo es Dios, porque otra vez, Dios no es un personaje, es la conciencia que forma absolutamente todo lo creado. Nada está por fuera de Dios, todo está dentro de Dios, y es conciencia infinita, que es amor infinito y compasión infinita.
Entonces, tú eres Dios, yo soy Dios, la planta es Dios, todo es Dios, porque todos estamos dentro de Dios. Somos Dios conociéndose a sí mismo. Dios se dualiza, es decir, genera el universo para conocerse a sí mismo. Solo puede conocerse al expresarse y ver, wow, yo soy Dharma, yo soy una planta, yo soy el planeta Tierra, yo soy Marte, yo soy Venus. Solo puede conocerse a tal detalle desplegándose, expresando y viendo la diversidad que es en esa creación. Todo lo creado es Dios expresando quién es, ¿sí? Si Dios no es un personaje, sino que es la conciencia infinita, es la unidad, se vuelve dualidad, se vuelve creación para conocerse mejor. Y entonces cada uno de nosotros, cada cosa en este universo es Dios conociéndose a sí mismo, es la conciencia jugando a hacer diferentes cosas, jugando a hacer todo lo que puede ser. Todo lo creado es la conciencia infinita jugando a hacer todo lo que puede ser, todo lo que se le ocurre que puede ser para conocerse. ¿Cómo soy cuando soy Dharma? ¿Cómo soy cuando soy un cuaderno? Dice Dios. ¿Cómo soy cuando soy una cámara? ¿Cómo soy cuando soy un computador? ¿Cómo soy cuando soy un planeta Tierra? ¿Cómo soy cuando soy un planeta utópico? ¿Cómo soy? Como que todo es Dios descubriendo cómo es, descubriendo quién es, conociéndose a sí mismo. Así que la respuesta a la pregunta ¿por qué somos Dios? Es porque esta es como el orden de la creación de este universo. La razón de ser, el propósito de este universo es Dios conociéndose a sí mismo, ¿verdad? Entonces, y como coincidimos en que todo está dentro de la conciencia universal, todo está dentro de la conciencia infinita, y si vamos a estudiarlo a nivel científico, tenemos que la conciencia es de lo que está hecha cada molécula. Conciencia es como esa unidad fundamental, ese material fundamental, ese ingrediente fundamental que está en absolutamente todo y que se expresa de distintas maneras al ser de un tipo de molécula o de otro, ¿verdad? Cuando yo estudiaba química era eso, como, claro, los mismos carbonos, los mismos oxígenos se vuelven cosas diferentes de acuerdo a cómo se organizan, ¿sí? La conciencia va más adentro que ese oxígeno, que ese carbono, ya porque carbono y oxígeno son dos cosas separadas e individuales. La conciencia es unidad, la conciencia infinita es unidad, entonces la conciencia juega a ser carbono, juega a ser oxígeno y luego juega a unirse y a formar distintas moléculas y a formar distintos compuestos y a formar distintos materiales y a formar el universo entero. Pero en el fondo siempre es la conciencia infinita jugando a hacer diferentes cosas, a individualizarse, a dualizarse para conocerse. Así que cuando yo digo que somos Dios, no me refiero a somos Hércules, que es un semidios en nuestra mitología. No me refiero a somos este ser superior a nuestro perrito, a la montaña, el ser superior a todo, que controla todo. Esa es la visión que nos enseñaron de Dios, esa es la visión desde nuestro ego físico de Dios. Si creemos que ser Dios, siendo seres humanos, es ser esa imagen del Dios controlador, castigador, que es dueño de todo, pues esa será nuestra visión de Dios y así será el mundo en el que vivimos y está perfecto, cada uno con lo suyo. Pero para mí, decir que somos Dios es simplemente decir que somos conciencia infinita, igual que la flor. Entonces no somos ni mejores ni peores que la flor y yo no soy ni mejor ni peor que tú, porque al final tú y yo somos conciencia infinita. Yo soy Dios jugando a ser Dharma, tú eres Dios jugando a ser tú y ya está. Y aquí me has
acaba de surgir la pregunta, y entonces, ¿y los ángeles? ¿Y las jerarquías de ángeles? ¿Y los otros planos, las dimensiones, la dimensión astral, la dimensión mental? ¿Cómo nos cabe todo eso en la cabeza si decimos que tú y yo somos Dios y que simplemente somos conciencia infinita? Es fácil. Tú y yo no somos distintos de los ángeles. Ellos también son conciencia infinita, igual que nosotros. Es Dios jugando a ser el ángel Rafael, es Dios jugando a ser el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Yo, por ejemplo, tengo a Raziel de arcángel, ¿verdad? De guía espiritual. Raziel es mi guía espiritual principal. Pero Raziel es también Dios jugando a ser Raziel. Y Raziel y yo, en el fondo, somos lo mismo, conciencia infinita. Ahora, por supuesto, Raziel en su expresión es diferente a mí en mi expresión. Por supuesto que sí, porque somos Dios jugando a ser individuos. Y estamos en experiencias diferentes. Raziel, su experiencia de alma, ay, es que lo amo mucho y le hace feliz. Bueno, no importa, Raziel es hermoso. Pero Raziel, en su experiencia de alma, cumplió una función en la tierra hace demasiado tiempo. Él fue el que le entregó el primer libro a Adán, ¿sí? Y es que aquí, de verdad, si nos ponemos a explorar y esto cómo se expresa en la mitología, en la historia cósmica, nos vamos a otros temas, pero todas las historias que podemos considerar reales de la historia del universo igual son Dios jugando a conocerse, ¿sí? Cuando Raziel le entrega el libro a Adán, Raziel era Dios, Adán era Dios, todo lo que estaba sucediendo era Dios viviendo una historia, jugando a esa historia de el origen de los humanos en la tierra. Y así con todo. Ahora, ¿por qué necesitaba que conozcamos a Dios de esta manera y no desde otros lugares donde yo también les he enseñado? Por ejemplo, cuando les enseñé el plano astral, o cuando les enseñé sobre los sueños, o incluso cuando exploremos historia cósmica. Estamos en un nivel más superficial cuando estudiamos esos temas, porque estamos estudiando al universo en cuanto a su forma, la forma del universo. Pero es que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de cuando no existía la forma. Dios antecede a la forma, es el origen de todas las formas, ¿sí? Todo eso viene después de Dios y sucede dentro de Dios, pero si vamos al nivel de Dios, que es el nivel más profundo, el origen de todo, allí no había formas, es la unidad, la no forma. Y otra vez, la no forma no lo podemos definir, determinar, ¿va? Entonces, si desde este nivel hablamos o respondemos a la pregunta, ¿cómo permitirnos ser Dios? ¿Cómo permitirnos ser Dios? ¿Cómo permitirnos ser conciencia infinita? ¿Cómo permitirnos ser amor infinito? ¿Cómo permitirnos ser compasión infinita? ¿Cómo permitirnos ser Raziel, como Raziel o como los arcángeles? ¿Cómo permitirnos ser como Jesús? ¿Sí? ¿Cómo permitirnos ser la expresión más pura que podamos en una encarnación de el amor y la compasión infinita que somos? Nombré a Jesús y ahora Jesús está acá. De hecho, estamos acompañados de muchos seres de luz en este momento. Al parecer este tema los mueve. Y de esto también vamos a hablar. O sea, todos los temas que yo les nombre en los podcasts me los pueden dejar abajo y los trato individualmente, pero por algún motivo tenía que expresar que es como anterior a todos los temas. Podría ser el primer episodio de este podcast, pero la vida quiso que fuera el episodio 40. Y es justo así como lo que acabo de hacer al decir, yo quisiera que en teoría este fuera mejor el episodio primero, porque si yo voy a hacer una cátedra de todo lo que he enseñado de manera canalizada, el orden correcto sería empezar por quién es Dios y por qué somos Dios. Ese es el origen de mi teoría. ¿Saben? Si yo cediera ante
esa voz racional que quiere controlar y ordenarlo todo a su parecer dentro de mí, ¿sí? Allí no me estoy permitiendo ser Dios. Permitirme ser Dios es la vida quiso, Dios quiso, el ritmo natural de la conciencia infinita en todo lo creado quiso que este episodio fuese el episodio número 40. Y yo lo dejo ser. Yo dejo que Dios se exprese en mis creaciones, en mis proyectos, en mí misma. Dejo que Dios se exprese a través de mí y en mí. No le pongo trabas desde mi racionalidad, no le pongo trabas desde mi juzgamiento, no le pongo trabas, simplemente dejo que sea. Eso es permitir que la divinidad sea en mi vida y es permitir que la divinidad sea en mí. ¿Por qué? ¿Por qué permitirnos ser Dios es bajarle el volumen a nuestra mente individual? Porque queremos transformar la mente individual en mente universal o en mente infinita, que sería en conciencia infinita. Queremos transformar la conciencia individual que tenemos en la mente en conciencia universal o infinita. Y la única manera en la que podemos hacer eso, en la que podemos transformar nuestra finitud en infinidad, es a través de dejar las cosas ser, ¿sí? En permitirnos ser. Y ser es un verbo. Ser es estar en presencia plena en el momento presente. Eso es ser. Cuando nos permitimos ser, somos Dios. Cuando permitimos que las cosas sean en nuestra vida, dejamos que Dios sea en nuestra vida. Si fuéramos a estudiar los pormenores como técnicos, que igual eso lo vamos a trabajar en Yo Soy, que es mi nuevo programa. Ahora les voy a hablar más de ese programa, pero si fuéramos a tocar los pormenores técnicos, tendríamos que somos un fractal de conciencia infinita. Podemos verlo como un rayo de luz. Somos un rayo de luz, ¿sí? Un pedacito de Dios. ¿Sí? Un pedacito de la luz que es origen de todo, del amor que es origen de todo. Somos un pedacito de amor. Pero me gusta más la palabra fractal porque no es que somos un fragmento, menor cantidad, no. Somos como un reflejo de Dios, o sea, tal cual Dios, pero en un contenedor. Entonces, somos un fractal. Cada alma es un pedacito de Dios, pero que contiene absolutamente todas las características de Dios. ¿Por qué? Porque es como la ola en el océano, ¿sí? O es el barro en la vasija, ¿sí? Entonces, la ola es el océano. Es una ola, sí, pero es el océano, ¿va? Asimismo, el alma y Dios. El alma es una ola en el océano infinito de amor que es Dios. Entonces, somos esa alma, ¿sí? Y cuando nos encarnamos, es el alma reflejándose en la mente individual. Es el alma jugando a ser ego físico, ¿sí? Eso hace parte de la encarnación. Antes de tener cuerpo, tenemos una identificación con una mente individual. El creer que somos un individuo, ¿va? Pero hay un ego espiritual que es la identificación que somos un individuo en cuanto a alma, que esa es verdadera porque sí somos un pedacito de Dios, sí estamos individualizados en cuanto a alma, ¿sí? Pero el ego físico es cuando ya vamos a encarnar, es la identificación más que con la conciencia individual que somos, porque la conciencia individual es igual una de las expresiones de nuestra alma, es más la identificación con la mente individual que vamos a tener al encarnar, ¿sí? Y entonces nos
nos reflejamos y decimos yo soy esa mente individual, el yo soy esa mente individual es el ego físico, ¿sí? Yo soy esa mente individual. Encarnamos teniendo ese ego físico. Yo soy mente individual. Y ese ego físico se sigue creciendo y se sigue tejiendo a lo largo de nuestra vida. Y una de las características de la Tierra, del plano material, es que la mayoría de personas vive desde el ego físico. Entonces, el ego físico es el rey de este plano, ¿sí? El rey ilusoriamente. Entonces, permitirnos ser Dios es reconocer que el ego físico, nuestra mente individual, nuestro juzgamiento, incluso nuestro razonamiento, es una parte minúscula de la totalidad que somos. Permitirnos ser es reconocer esa totalidad que somos y la totalidad que es en todas partes, es reconocer a Dios en todas partes. Entonces, permitirnos ser empieza por esa humildad, el decirle al ego, oye, tú crees que tienes la razón, tú crees que sabes cuál es la verdad de este mundo, tú crees que el mundo funciona de una sola manera, tú crees que la única vida que tenemos es esta materialidad y esta mortalidad, pero yo sé que tú eres solo el 5%, entonces para mí, que nos estamos quedando con un montón de información y un montón de experiencia inconsciente sin tener en cuenta, y entonces nos vale la pena cuestionar las ideas que tenemos, cuestionar nuestras estructuras mentales, cuestionar lo que creemos del mundo, cuestionar lo que creemos que es bueno, malo, verdadero o falso. Ahora, aquí mis guías me están diciendo que les aclare que cuando en otros momentos he hablado del ego físico, de la conciencia, les he dicho que somos solo 5% conscientes o 10% conscientes, o 15 o 20 en las personas, y que me dicen, el ego no es el 20%, no es ese 5%, no es ese 10%. Me dicen, el ego es como un 1% de ese 5%, menos un 0.5% de ese 5%, porque el resto de ese porcentaje, el 90% de ese 5% o el 90% de ese 10%, es decir, de nuestra experiencia consciente, el ego es una parte chiquitita, y me dicen mis guías espirituales que el ego tiene una parte en luz y una parte en sombra, pero que es una parte minúscula, tanto de la conciencia como de la inconsciencia, que el ego es súper chiquitito. Y me están diciendo que les cuente lo de los hemisferios del cerebro, que ya lo hemos trabajado antes, y es que recuerdan que tenemos 2 hemisferios en el cerebro y que cada hemisferio tiene 2 partes. Bueno, me están diciendo, el ego es una parte de estas 4 partes, está solo en una parte de esas 4 partes, y de esa parte es solo una 1/4 parte de esa parte. Así que es súper chiquitito, ¿sí? Aquí básicamente mis guías nos están explicando por qué dejarnos ser es reconocer, o empieza por reconocer que el ego es una parte muy chiquitita, es reconocer la limitación en lo que creíamos que era el mundo, o la limitación en lo que creíamos que éramos nosotros mismos, reconocer la limitación de vivir desde el ego físico. Y desde el reconocimiento de esa limitación, desde el reconocimiento que nuestra alma estaba jugando a ser ego físico y que desde ese lugar creíamos un montón de cosas, que habían seres humanos mejores y peores, que éramos mejores que la flor, que Dios estaba lejos de nosotros, que el valor estaba determinado por el dinero, tantas cosas que creemos desde el ego físico. Desde ese reconocimiento de la limitación del ego físico
Entonces decidimos soltar un montón de cosas. Decidimos soltar el creernos mejores o peores que alguien, decidimos soltar la competencia, decidimos soltar el miedo también, decidimos soltar el miedo a la mortalidad, porque claro, si realmente lo que podemos concebir de esta existencia es muy poco, hasta la mortalidad se pone en duda. Eso significa que vamos a retar nuestra mortalidad y a no cuidarnos. No, simplemente la ponemos en duda. ¿Sí? Ponemos en duda si esto es lo único de la experiencia. Eso no significa que nos vamos a salir de esta experiencia, no. Simplemente significa que ponemos en duda si esto es lo único que existe. Ese es el primer paso para permitirnos ser Dios, poner en duda al ego físico. Y después ese proceso de empezar a soltar el control, la ilusión del control, la ilusión de la posesión, la ilusión de las jerarquías verticales. Y una vez soltamos esas ilusiones, entonces empezamos a habitar más en el ser, es decir, empezamos a habitar más en el momento presente, empezamos a habitar más la multidimensionalidad que somos, empezamos a habitar más la gracia de Dios, empezamos a ver y habitar más la divinidad en nosotros, en nuestra vida y en todo lo que existe. Y es aquí cuando les quería poner un ejemplo de cómo lo hago yo, que igual ya les di un ejemplo, pero les di este ejemplo en el que les decía, si mi mente está pensando y está juzgando y está pensando que hubiera sido mejor, que hubiera sido peor, si estoy en cualquier tipo de dualidad y si estoy haciendo un esfuerzo mental, ya no estoy en el ser, porque el ser es estar aquí, simplemente aquí. Estar en el ser, en este momento presente, es por ejemplo estar en los hombros que se me tensionaron y en el cuello que se me tensionó porque pensé, nadie va a entender esto. Entonces, estar en esos hombros y relajarlos. Lo relajo y esos pensamientos dejan de tener fuerza. Me establezco más en el ser. Estar en el ser es, tengo los piecitos agarrapados, ¿sí? En el momento presente primero nos encuerpamos en el momento presente a través de nuestro cuerpo. Tengo los piecitos agarrapados, entonces los suelto y aún menos fuerza tienen esos pensamientos. Porque, ¿por qué me voy a poner a pensar que hubiera sido mejor decir las cosas de una cierta manera, que hubiera sido peor, que esto es peor la forma como lo grabé? ¿Por qué me voy a poner a pensar, este debió ser el episodio 1 y no el 40? ¿Por qué me voy a poner a pensar en qué voy a hacer después del podcast? ¿Por qué me voy a poner a pensar, va a ser muy duro editarlo si estoy en mi cuerpo relajada? Si estoy presente en mi cuerpo. ¿Qué importancia tienen esas ideas si estoy presente en mi cuerpo? Y en el cuerpo, por ejemplo, cuando no estamos habitando estados cómodos en el cuerpo, como emociones muy incómodas que nos atraviesan el cuerpo, que se sienten corporalmente difíciles, como el miedo, como la culpa, como la vergüenza, como el dolor, igual estar presentes en esas emociones es no fugarnos a la mente individual, al ego físico, ¿sí? Sino permanecer en el centro de nuestro cuerpo, en nuestro corazón y dejar que esas sensaciones nos atraviesen. Así que por algún motivo debía llegar de esta forma tan chistosa a decir que permitirnos ser Dios es permitirnos habitar en nuestro corazón, en el asiento de nuestra conciencia, en nuestro corazón y dejar simplemente que las cosas nos atraviesen. Eso es permitirnos ser Dios, dejar que las cosas nos atraviesen y que las cosas sean como sean, desde la convicción profunda en que la forma como nosotros creemos que deberían ser las cosas, como queremos que sean, como queremos controlar que sean, es limitadísima en comparación a la infinidad que se está manifestando en todo lo creado. Y ante esa infinidad, ante lo supremo, ante Dios decimos, sí, tú tienes la razón. O sea, como tú eres perfecto. Todo es perfecto, hasta yo soy perfecta porque yo soy una expresión de ti y las trabas que pongo, las resistencias que pongo, el deber ser, el juzgamiento, el control, el deseo ansioso,
Todas son expresiones de mi mente individual bloqueando la expresión de mi divinidad. Y permitirnos ser dioses, que decidir que nuestra mente individual deje de bloquear la expresión de nuestra divinidad. Y eso básicamente es todo. Dejar de ponernos a nosotros mismos la piedrita de las cosas deben ser de otra manera, de querer controlar, de querer poseer y de creer, y esto me lo dijo una amiga y fue como sí, eso exactamente, de creer que nosotros somos la causa de todo. La causa de todo lo que nos pasa somos nosotros. No es Dios expresándose en sus formas misteriosas, sin personalidad, simplemente expresándose tal y como es. Y como Dios es amor y como Dios es compasión infinita, absolutamente todo es la expresión del amor y de la compasión infinita, y sigue el orden del amor y de la compasión infinita. Y como Dios es el origen y el fin de todo, absolutamente todo nos lleva hacia el amor. Todo tiene el propósito de acercarnos hacia el amor y hacia la luz. Y desde esa convicción soltamos un montón y dejamos que todo sea, y estamos en el presente. En esto que en yoga se habla como la acción y la no acción al mismo tiempo, el todo y la nada al mismo tiempo, es encuerpar esa paradoja de Dios en nuestro día a día. La única forma en la que lo podemos hacer es estando presentes, y estando presentes primero desde nuestro cuerpo, y luego ya eso se expresa, por supuesto, en nuestras acciones, y en la mente. ¿Qué pasa en la mente cuando estamos así de encuerpados y así de asentados en el asiento de nuestra conciencia, cuando vivimos de nuestro corazón? Yo les puedo decir que la mente se siente opcional. La mente individual, los pensamientos, el narrador continuo se siente opcional. Elijo prestarle o no prestarle atención, y con el tiempo se va integrando, y entonces empiezo a habitar cada vez más el silencio en la mente. Eso es vivir en el ser. En algún punto el ser supremo es que la mente está libre de condicionamientos. La mente está libre de perturbaciones. Eso es habitar el ser. Hacia allá vamos. Y eso lo podemos encarnar, elegir encarnarlo desde hoy, aquí en nuestro día a día, si dejamos de prestarle tanta atención a la mente individual y si dejamos de creer que nuestro ego físico tiene la razón, que nuestra mente individual tiene la razón, y que las ideas de que tenemos de que algo es bueno, malo, mejor o peor es la verdad. Si dejamos de creer eso, si dejamos de prestarle tanta atención, empezamos a habitar más en el ser y nos relajamos un montón, y cosas mágicas y maravillosas empiezan a suceder en nuestra vida. Se estaba súper descargando mi cámara, entonces acabo de conectar la batería externa, y aproveché y vi en Instagram que les pregunté cuál de las preguntas de quién es Dios, por qué somos Dios y cómo permitirnos ser Dios les resonaba más, y a la mayoría de ustedes les resonó muchísimo más cómo permitirnos ser Dios. La cosa es que en este momento mis guías me están diciendo que ya con lo que les dije hay cosas que eran necesarias que se despertaran y se integraran dentro de ustedes, y que hoy no era necesario dar un método, pero todo lo que les permita dejarse ser y todo lo que les permita estar en el momento presente, en presencia plena, básicamente eso les sirve para permitirse ser Dios. Sea bailar, sea escribir, sea hacer yoga, sea cocinar, sea estar con una persona que aman mucho en desapego, sean los mantras, sea una corriente filosófica en específico que tenga una forma de entender el mundo que a ustedes les sirve simplemente relajarse y confiar y dejarse ser. Hagan eso, lo que sea que les permita simplemente estar en el momento presente y soltar los resultados de sus acciones, soltar las expectativas, soltar el control, soltar los apegos. Todo eso es permitirse ser Dios, ¿vale? Y si resonaron con este episodio y si quieren seguir uno de esos muchos caminos que les va a permitir
encuerpar su divinidad y permitirse ser Dios, porque obviamente tiene cosas maravillosas. Aparte de sentirse avivado por la gracia de Dios, está también que es muy divertido vivir en ese estado porque te sientes en co-creación con el universo, te sientes en co-creación con Dios, ¿sí? Así se siente vivir permitiéndonos ser Dios. Es súper relajado, súper divertido, hay un montón de libertad, se siente muy hermoso, es hermoso. Es el estado del ser, es gracia, amor y compasión infinita, y podemos habitar ese estado. Uno de los caminos por el cual logramos habitar desde allí es elevar nuestro autoconocimiento a un nuevo nivel o profundizar nuestro autoconocimiento en un nuevo nivel. Y es justo eso lo que vamos a hacer en el programa Yo Soy. En el programa Yo Soy vamos a atravesar 3 etapas. La primera etapa es liberación, la primera semana de la primera etapa es desapego y la segunda es presencia. En esta primera etapa, en las 2 semanas, vamos a bajarle el volumen al ego físico, a dejar de vivir desde el ego físico y a cultivar esta presencia plena. La segunda etapa se llama microcosmos y vamos a explorar cuerpo y mente. En la parte de cuerpo vamos a explorar nuestro cuerpo multidimensional, entonces vamos a explorar el cuerpo etérico, el cuerpo astral, va a estar muy divertido. Y en la parte de mente vamos a transformar nuestra mente individual en mente universal o conciencia universal. Vamos a hacer esa conexión directa con nuestra divinidad. Y en la última etapa, la etapa macrocosmos, vamos a explorar el alma, ya nuestra alma individual, la historia de nuestra alma, muchas cositas, la magia de nuestra alma. Y en la semana 6 vamos a explorar el espíritu. Y espíritu ya es como tal Dios. Vamos a explorar a Dios, a conectar con Dios. El objetivo, el propósito del programa es que nos permitamos ser todo el amor que somos y que nos encarnemos en ese amor infinito que somos, que encarnemos el amor infinito que somos, que a través de conocernos a nosotros, el microcosmos, conozcamos el macrocosmos, el universo, conectando con Dios en todo el proceso. Así que si te interesa ser parte de esta hermosa aventura, de este camino que vamos a vivir en 6 semanas, empezando el 3 de mayo, cada sábado vamos a tener una sesión de 2 horas durante 6 sábados, desde el 3 de mayo hasta el 7 de junio me parece que va. Y vamos a tener libros de trabajo, retos semanales y acompañamiento grupal a través de WhatsApp. Si te interesa, he decidido, gracias a que en la primera semana desde que abrimos las puertas, 7 personas entraron al programa, he decidido que como esta es la primera edición del programa, voy a dejarles el 50% de descuento durante todo el mes. O sea, van a poder entrar al programa a la mitad del valor del programa. Esto solo va a pasar este año porque es la primera edición. Va a ser la única vez en la que voy a sostener este descuento tan grande durante tanto tiempo. Así que si es tu llamado de este momento, si lo que quieres es encuerpar todo el amor que eres y conocerte en un nuevo nivel, abajo encuentras toda la información. Todavía quedan lugares. Allí, si tienes dudas sobre cómo entrar, igual me puedes escribir por Instagram o en la sección de escríbeme en mi página web y por allí voy a estar pendiente respondiendo tus mensajes sobre cualquier duda en el proceso de inscripción al programa. Las puertas cierran el 30 de abril, así que si es tu momento, espero que puedas entrar. En la descripción también encuentras los códigos de descuento del 50% que solamente son válidos hasta el 30 de abril y hasta agotar existencias porque para el programa son cupos limitados. Así que sin ser más, gracias, hermosas personas en la tierra, por haberme acompañado en este episodio. Por favor, si tienen preguntas, si resonaron con el episodio, déjenmelas en comentarios y por supuesto, si también quieren dejarme un comentario de aliento o un cumplido, en este momento me sirve un montón porque fue un episodio difícil de grabar, así que siempre me viene bien también ese refuerzo a
la labor de mi alma y a permitirme a mí misma ser. Así que si les resonó, por favor cuéntenme en comentarios, y así también espero yo ser eso para ustedes, ser esa nutrición del alma, cultivar también en ustedes su florecimiento espiritual de esa manera, inspirándolos a ser y celebrándolos por ser. Si quieren celebrarme por ser en este episodio, lo agradezco muchísimo más que en los otros por lo retador que fue. Y si es la primera vez que escuchas Florece en el Intento, sea en YouTube o en Spotify, no olvides que puedes suscribirte para seguir siendo parte del podcast. En este momento estoy publicando un episodio cada mes, así que si quieres también ser parte de la elección de los temas o ser parte de este florecimiento de forma activa, abajo también encuentras mi Instagram y por allí también podemos comunicarnos y normalmente co-creamos realmente el podcast a través de la evolución que vivimos comunitariamente. Y espero que hoy, mañana y siempre sientas el amor infinito que eres y que te permitas recibirlo, recibirte y habitar el amor infinito que eres. Muchas gracias por ser parte de este episodio. Y por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Que tengan un día maravilloso. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Ay, casi me olvido! Les mando un abrazo de oso. Saben que los quiero. ¿Cómo se me iba a olvidar el saludo? Yo sí decía, me falta decirles algo, me falta expresar mi amor de alguna manera. ¿Qué me falta? Me faltaba decirles que les mando un abrazo y que los quiero mucho. Ven, en este episodio fue todo un poco torpe por esa resistencia, pero vamos a honrar las cosas como son y vamos a permitir que las cosas sean juntos. Los quiero. Ahora sí, chao.